Hemos hablado mucho de inteligencia artificial y llevo mucho tiempo poniendo entre comillas la I de inteligencia artificial. Más o menos así. Crónicas de la inteligencia artificial. Voy a hacer una entradita de vídeo para Crónicas de la inteligencia artificial porque esto va a dar para mucho tiempo. He hablado muchas veces de la inteligencia artificial. He trabajado con Stable Diffusion y he trabajado con DALL-E. He trabajado con los programas generativos de imágenes. He conversado largamente con ChatGPT y he tratado de entrar a otros espacios donde se están haciendo cosas con inteligencia artificial, que no es inteligencia, con artificial. La inteligencia generalmente la ponemos nosotros. A tal grado que ahora lo que hay, se han inventado una cosa que es así como entrenador de dragones a domicilio. No existe, no habiendo dragones es muy difícil ese trabajo, que son los ingenieros del prompt. El prompt es lo que tú le pides a la inteligencia artificial para que saque de su arsenal de cosas que ha visto, que tiene en memoria, que saque lo que tú más o menos quieres. Entonces, yo, por ejemplo, uso muy pocos prompts y ustedes lo han visto aquí, cuando hago una persona tocando un violín azul realista. Y me dicen, no, pero es que le tienes que decir que el violín tiene que ser con 4 cuerdas y que tiene que tener clavijas y que se toca bajo la barbilla y que hay que darle con el arco y el arco no va al revés sino del lado de la crin. Y tienes que decirle que las personas tienen 5 dedos. Entonces digo, entonces no es la inteligencia artificial. Ella está poniendo lo artificial y a la inteligencia le estoy poniendo yo. Quiero ver hasta dónde llega cuando le pido algo o cuando no le pido nada, que es lo que vamos a ver ahora. Pero el primer caso que me encantó de verdad es un abogado. Le llega un ciudadano y le dice, mira, venía yo en un avión, en un vuelo de Avianca, y una de estas carritos de metal que traen para servir, se le fue a la azafata, me dio en la pierna y me hirió. Quiero demandar a Avianca, una cosa muy estadounidense, ¿no? Generalmente la gente normal, si la pobre azafata te pega con el carrito, como no te haya roto una pierna, dices, ay, ella te dice perdón y tú le dices, no se preocupe, no pasa nada. Pero bueno, esto no pasa en Estados Unidos. Entonces, los abogados del señor Roberto Mata presentaron una demanda de 10 páginas citando más de media docena de decisiones del tribunal que habían favorecido a gente que había sido afectada de esta manera durante un vuelo. Y entonces estaba, por ejemplo, el caso de Martínez contra Delta Airlines, el de Zickerman contra Korean Airlines y, por supuesto, Barghisi contra China Southern Airlines, donde analizaban precisamente las leyes federales y el estatuto de limitaciones, es decir, de cuando prescribe una ley. Solo hay un pequeño problema, que en ninguno de estos casos existía. Ni los abogados de la línea aérea, cuando reciben esta demanda, se ponen a ver los antecedentes legales, porque en Estados Unidos son muy importantes los antecedentes jurídicos que sientan jurisprudencia. En otros países la jurisprudencia es diferente, pero bueno, en Estados Unidos es importante la jurisprudencia, básteles a ustedes saber esto. Y el juez se pusieron a buscar esas decisiones para ver cómo estaban redactadas, para ver si eran equivalentes, si sentaban jurisprudencia sobre el caso del señor Roberto Mata contra Avianca, y esas decisiones no existían, se las inventó ChatGPT. Si se acuerdan, hace unas semanas ChatGPT se inventó varios libros que yo escribí, pero no mencionó ninguno de los 17 libros que yo sí he escrito. Y me adjudicó una serie de premios que nunca recibí, pero jamás mencionó los pobrecitos 3-4 premios literarios que he ganado yo en la vida. Y me atribuyó el haber escrito cosas en ciertos periódicos donde yo no he escrito en mi vida, pero se le pasó a mencionar que fui colaborador de Excelsior 10 años y del Universal otros 9. Bueno, ChatGPT se inventa las cosas. El pobre abogado, que además tiene un apellido parecido al mío, Schwartz, pero con T, Steven Schwartz, de la firma de la bufete legal Levidoff y Oberman, le ha pedido piedad al tribunal. Él no sabía que ChatGPT se inventaba las cosas. Él había utilizado el programa de inteligencia artificial para hacer su investigación jurídica pensando que era fiable.
ver qué dice el, el, el abogado, ¿no? La historia es, que por cierto, esta la tengo aquí, es la historia, yo la leí en el New York Times. Esto es lo que ocurre cuando tu abogado usa ChatGPT. Muy bien. Así que pues las cosas no salieron muy bien. Estas son las primeras pruebas de la inteligencia artificial en la vida real, que la va a alterar del todo, que se va a quitar el trabajo a mí, por supuesto. Al rato van a ver ustedes un Mauricio de inteligencia artificial haciendo sus streamings de 3 horas mientras yo estoy con mis amigos tomándome una cervezuca. A los periodistas, a los abogados, a los fotógrafos y a las bailarinas de ballet. Pues las cosas no van muy bien por lo visto, pero hubo otra cosa. Miren, el día de ayer o anteayer, son poquitos días, salió una versión beta de Photoshop. Yo uso Photoshop continuamente, como lo he contado, uso la inteligencia artificial para hacer los recortes de las miniaturas que ustedes ven en los vídeos, así como uso inteligencia artificial o lidio con la inteligencia artificial en las traducciones que a veces me pasan y que son absolutamente infumables. Precisamente ahora estaba en Word tratando con una de ellas. Y Adobe Photoshop sacó una versión beta que tiene un relleno generativo basado en inteligencia artificial. Y ahora todo es inteligencia artificial. Hay nuevas hamburguesas adicionadas con inteligencia artificial, porque si no, a la gente no les interesa. Bueno, entonces bajé la versión beta de Photoshop y decidí usar primero esta foto. Es una fotografía que yo hice hace muchos años para un libro, un proyecto que se llamó De Tiempo y Lugar. Y es un callejón aquí en la ciudad de Gijón, donde yo vivo, ya está muy remozado, con una modelo que trabajó conmigo, con una silla que traíamos por todos lados y un vestidito medio tipo medieval que le confeccionamos. Bueno, pues decidí utilizar esta fotografía para ver cómo generaba Adobe Photoshop las extensiones, cómo rellenaba los alrededores de esta fotografía. Lo hice en 4 pasos, es decir, en cuatro sectores, pero el resultado final es este. O sea, la foto sería esta y lo que se le agregó fue esto. No está mal. Es como un filtro de Snapchat, pero con esteroides. No está mal, salvo que empiezas a darte cuenta de dónde le da la tos y que lo que está fuera del recuadro blanco no pasa como fotografía, no cuela como fotografía, porque tiene defectos que no sabes de dónde salieron, empezando por el lápiz amarillo que está ahí tirado al frente, que no sé de dónde salió exactamente, la luz de arriba a la derecha, de la esquina superior derecha, aquella cúpula como de iglesia, pero que en realidad es un árbol. No está mal, es impresionante, está muy bien hecho y revela que podemos utilizarla en cierto modo, pero que no es... Claro, las imágenes que estuvieron pasando por internet, por Twitter y por WhatsApp, y que han estado publicando de cómo va rellenando los alrededores el programa, son todas impresionantes y buenísimas, porque están bien editadas y bien seleccionadas, pero no son lo que saca uno así. Luego hice esto otra vez. Lo que está en el recuadro blanco es la fotografía original. Fue para una serie fotográfica que hice ilustrando la canción No hay nada de ella, del rockero mexicano. Madre mía. ¿Por qué olvido los nombres tarde o temprano? Carlos Arellano, por favor. Y además lo quiero, lo respeto y me gusta muchísimo. Bueno, entonces esto se hizo en 4 pasos. Primero, también, es decir, primero extendías hacia abajo, luego extendías hacia la izquierda, luego extendías hacia arriba y luego extendías hacia la derecha. Y se conseguía esto. Con esto trabajé un par de cosas más. Esta, por ejemplo, de un solo golpe, en vez de usar 4 extensiones, de un solo golpe le hizo esto, que no cuela como fotografía, pero está muy bien. Y esto que me divirtió mucho porque decidió interpretar lo de atrás de mi modelo como cartón corrugado, y entonces ya lo que hizo fue hacerlo todo de cartón. Está muy bien. No hice ningún prompt. Uno puede meter prompts, pero lo que hice fue sencillamente presentar la foto y que el relleno generativo la desarrollara. Y luego lo hice finalmente con otra fotografía más, con esta fotografía que es interesante precisamente porque la modelo está metida en una habitación totalmente vacía,
Y estas son las 3 versiones que hizo el generador, el relleno generativo de Adobe Photoshop. Esta y la siguiente son muy parecidas, pero la textura de la pared cambia. Esta me parece mucho más interesante porque tiene cierta perspectiva la textura de la pared, y al mismo tiempo ya parece que las piedras que están de este lado se van cayendo, pero bueno. Y finalmente esta, que me parece mucho más interesante, pero que tiene un tablero de instrumentos ahí a la derecha que no sé qué hace. Es así como de pronto me sentí jugando Quake otra vez cuando era jovencito. Ni tan joven, cuando jugaba yo Quake ya tenía 30 y muchos. Y luego le hice un prompt, le dije en un escenario sombrío en un teatro abandonado. Y este es el último experimento con esta fotografía de mi querida Dania, que es una modelo y amiga de aquí de Gijón, y me pareció muy interesante este resultado. Claro, si ustedes ven las sillas, no son sillas reales. Las de la izquierda son como las que tienen doble respaldo, es por si tienes una cabeza alta, la mitad de la cabeza alta y la mitad de la cabeza baja. Entonces ahí tienes una forma de reclinar la cabeza abajo y arriba, cosas así. Pero está bien, no está tan bien como te cuentan. Ese es mi único punto. Está muy bien, pero no está tan bien como te cuentan. No es el fin de la fotografía, como le vi a decir a uno ayer en Twitter. No. Las crónicas de la inteligencia artificial nos siguen diciendo lo mismo que nos decían antes. Corre a una gran velocidad hasta llegar a cierto punto y luego no da para más. No da para más porque allí, precisamente donde choca, es donde necesitas inteligencia. Cuando puedes, más o menos a través de un algoritmo sencillo, suponer que la pared se sigue y le puedes poner una textura, pues, el resultado es bastante razonable. Pero eso no es inteligente. Y cuando le pides eso que te dicen que es inteligencia artificial, a lo que no es más que un programa de aprendizaje de máquina con una serie de algoritmos, pues el resultado siempre va a darle la tos. Y como le está dando la tos todo el tiempo, yo seguiré diciendo que hasta que no cambien las cosas, y a ver cuándo ocurre eso. Yo llevo 20 años por lo menos trabajando con traducción de máquina y vi su desarrollo aceleradísimo y la vi pararse hace 3 o 4 años y ya no ha avanzado muchísimo, que digamos. Pues le seguiremos llamando inteligencia artificial, inteligencia entre comillas, porque es artificial, pero la inteligencia, si no la pone usted, no la va a encontrar en ningún lado. José Antonio García Montenegro le preguntó a ChatGPT sobre mí y me dijo que nunca había escrito un libro. Bueno, pregúntale sobre mis discos, a lo mejor tengo 2 Grammys. El daño que puede hacer la inteligencia artificial, nada. Pueden sacar dinero diciéndote que algo tiene inteligencia artificial sin que sirva para nada. Yo no creo que pueda hacer ningún daño. Creo que puede usarse para hacer daño. Ya lo hizo el abogado ¿no? Como toda herramienta. Pero la inteligencia artificial en sí no hace daño. Las bombas no se tiran solas, los automóviles no atropellan gente voluntariamente. Las máquinas van a tomar el poder, decían a principios del siglo XX. Los tecnófobos. La ciencia ficción del siglo XX en buena medida nació para explicarles que no seas tonto. No, la inteligencia artificial puede ser mal utilizada, por supuesto, como cualquier otra herramienta, pero es solo eso, es solo una herramienta. Y mientras más rápido entendamos que es solo una herramienta, mejor la vamos a usar y menos exageraciones vamos a comprarles a los que viven de emocionarnos o de asustarnos con el fin del mundo que viene.